que se caían y se perdía la documentación, eran mortales. Pero bueno, finalmente era parte de las primeras TIC y se encuentran varias en el archivo. Otro tipo de soporte pues es el papel, artículos, borradores, libros, cartas, oficios, trabajos escolares, entre más. También hay material sonoro, principalmente beta y VHS y algunos CDs y cassette también. Material gráfico, hay más de 5,000 fotografías, eso es bastante bueno. Negativos, hojas de contacto, diapositivas y transparencias. También encontramos iconografías como bocetos, dibujos y grabados, y estos son unos ejemplos. También se hizo una donación de reproductor beta y VHS y el televisor analógico. Lástima que no sirven, por ejemplo, los reproductores beta y VHS, porque por lo menos para poder transitar del formato analógico al digital, y para consulta nada más es lo que pensaría uno, pero ha sido muy difícil encontrar los reproductores. Y bueno, ya entrando en materia, en gran medida el proceso del archivo para la organización es el todo. En gran medida hay una identificación del material, siempre se tiene un producto cuando se llega a la identificación. En mi caso y de manera muy particular, porque yo lo aprendí del profesor Mariano Mercado, lo que se tiene como producto en la identificación es una guía del orden, donde se registra a grandes rasgos toda la documentación y se deja testimonio de eso. No vamos a entrar en esta materia porque eso ya sería otra ponencia. Y la clasificación, en el momento de la clasificación no se separan los materiales, que en gran medida es lo que propone el profesor Mariano Mercado. Más bien la clasificación es comenzar, si ya identifiqué, ya sé los soportes, ya sé el tiempo, el poder clasificar y proponer un cuadro de clasificación. Es una cuestión intelectual, decía él, te sientas en la mesa y comienzas a redactar y tratar de rescatar una propuesta de clasificación. Estas partes ya las tiene cubiertas el archivo y después se pasa a la ordenación. En la parte de la ordenación ya comenzamos a mover la documentación a partir de las secciones y las series, porque tenemos una propuesta de cuadro de clasificación. De igual forma, las guardas ya son diferentes. Las guardas regularmente las que utilizamos son de la caja AG12, que son 12 centímetros, tamaño oficio, de polipropileno, y de igual forma carpetas de 3 solapas que están libres de ácido. Ahorita en este momento estoy con la descripción y la foliación, haciendo un catálogo por expediente. Finalmente es así como se encuentra el material. Son 145 cajas AG12 y expediente 618. El cuadro de clasificación definitivo es este. Estamos hablando de datos biográficos del autor. Fue profesor, les comentaba, hay materiales como docente, como investigador también dentro del instituto, y la creación artística y cultural cuando se interesa por los pintores, escultores y el teatro. Y en gran medida también hay una parte de jurado en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. También encontramos impresos, la parte de gráfico y audiovisual. Y bueno, ya también estamos hablando de archivos de mujeres, pues vamos a comenzar a hablar de las mujeres y sobre todo en la danza. En este caso, Beatriz Aguirre no es una bailarina, es una actriz. Quería mostrarles en gran medida eso. Igual los instrumentos que solicita el Archivo Histórico de la UNAM, como es el cuadro de clasificación definitivo, una guía específica, un inventario por serie y el catálogo por expediente, es lo que solicita. De igual forma, yo les comentaba que de manera muy particular yo tengo la guía del orden, igual marcando los movimientos que yo realicé, y ese instrumento yo lo puedo prestar si me lo solicitan y se puede consultar con eso también. Aquí está un ejemplo. Lo interesante del fondo de Alberto Dalal es que hay expedientes completos. Por ejemplo, salía la convocatoria y estaba la solicitud para, bueno, la convocatoria del FONCA era para solicitar unos dineros para una producción,
ya fuera compañía o intérprete, y lo que hacían era presentar el currículum. Y tenían que presentar programas de manos, carteles, fotografías, por eso la cantidad de fotografías, a veces el beta y VHS, que era lo que estaba en ese tiempo, estamos hablando más o menos de los años, a finales de los 80s y principios de los 90s. Este es en particular un expediente de Patricia Marcela Correa García, una bailarina, las fotografías que presenta para que se le pueda otorgar el dinero, el premio del dinero, por supuesto. De igual forma, el currículum y alguna parte de la documentación que proporcionaba para comprobarlo. Entonces, eso es lo que se encuentra dentro del archivo. Ahorita lo que vamos a revisar en gran medida son pues, bailarinas las más importantes que podemos encontrar en el archivo de Alberto Dalal. Y bueno, Gloria Contreras, por supuesto que es fundamental porque fue la creadora del taller coreográfico de la UNAM. Entonces, es importante, coreógrafa, bailarina, igual productora, igual luchó en contra y marea para poder sacar adelante el taller coreográfico de la UNAM. Aquí vemos todavía algunos materiales de Gloria Contreras. Esta parte es muy padre, o sea, postales y grabados. Este tipo de imágenes nos encontramos en el fondo también. Otra bailarina muy importante dentro de México es la bailarina Amalia Hernández, coreógrafa también, que tiene que ver con el ballet folclórico de México. Unas imágenes más. Otra bailarina importante, en este caso no folclore, sino ya danza moderna, es Gloria Guillermina Bravo, fundadora del Ballet Nacional de México y también del Centro Nacional de Danza Contemporáneo de Querétaro. Una bailarina más y coreógrafa y directora, Waldín. Aquí encontramos en esta imagen a Guillermina Bravo, muy joven todavía. La creadora de la, creadora de la Compañía Nacional de Danza, Nelly Happy, que de igual forma es en danza de clásico. Y bueno, es innegable que las hermanas Campobello pues son fundamentales dentro de la danza. Igual se encuentran muchísimas imágenes de ella, bailarinas, coreográficas. Tengo 2 minutos. Creo que sí nos vamos a ir rápido. Ahí sí acabamos. Aquí están otras imágenes también de Nelly y Gloria. Allí recibiendo un reconocimiento de Nelly y Gloria. Marta Graham, pues bueno, es coreógrafa, bailarina y también pues creadora de un sistema de danza contemporánea que se llama precisamente la técnica Graham y es muy reconocida también a nivel mundial. Anna Sokolov, creadora de obras también revolucionarias, estuvo viviendo aquí en México también. Y bueno, esto es un poco más cotidiano, vida nocturna, teatro, música, y bueno, a lo mejor reconocen algunas de las participantes dentro de las imágenes también. Otras más. De hecho, las imágenes de aquel extremo, pues bueno, es Tongolele, es Aguirre, también aquí la encontramos. Hay una buena colección de fotografías dedicadas, y no solamente de bailarinas, sino también de actores. Entonces, yo creo que fácil son como 100 y tantas imágenes que están dedicadas. Esta colección en particular de las imágenes dedicadas es de un bailarín y coreógrafo que se llama, ay, ahorita se me fue el nombre, a ver si ahorita me acuerdo. Y Natalia Makarova. Y bueno, concluimos con eso. Finalmente, a grandes rasgos son algunas de las imágenes que resguarda el archivo, lo cual es muy interesante y pues bueno, está a disposición igual para cuando soliciten y revisarlo, por supuesto. Y bueno, a un lado también se encuentra una actriz que a lo mejor la reconocen y un poco más joven, Alberto Dalal. Muchas gracias y ha sido muy grato. Gracias. Muchas gracias, maestro. Bueno, antes de continuar, les
recuerdo que hacia el final podrán hacer comentarios y preguntas al respecto. Ahora vamos a continuar con una ponencia titulada Gestión del archivo fotográfico como fuente de consulta de la memoria institucional en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que es una ponencia conjunta de los doctores Julio César Rivera Aguilera, Luis Roberto Rivera Aguilera y Jonathan Ojeda Gutiérrez. Los doctores Rivera Aguilera son doctores en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, pero bueno, tienen estudios en biblioteconomía, en información, es decir, tienen una amplia experiencia en estos campos. También son autores de publicaciones en revistas, en libros, capítulos de libro, y bueno, pues están ligados como investigadores a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El doctor Jonathan Ojeda Gutiérrez es doctor en Ciencias Agrarias por la Universidad Autónoma de Chapingo y ha publicado sobre estudios de género y masculinidades, pero bueno, también realiza labores de investigación. Entonces los tres colegas, a los quienes damos la bienvenida aquí en Morelia, pues son autores de este trabajo sobre la gestión del archivo fotográfico. Y va a hacer la presentación el doctor Luis Roberto Rivera Aguilera. Adelante. Muchas gracias. Primero que nada, agradecer al comité organizador de este evento. Siempre es un gusto, como ya lo refirieron mis compañeros, estar por esta ciudad tan emblemática y aparte tan llena de cuestiones que tienen que ver con esto de los archivos, ¿no? Hace un momento me sorprendía la presentación del compañero, que nos deja ver que desde la formación de preparatoria se inculca a los alumnos esta cultura, y creo que es demasiado interesante esta cuestión. Bien, el proyecto que nosotros les vamos a compartir de manera breve tiene que ver con una propuesta que se trabaja desde un grupo de investigación, como ya lo refería el compañero que amablemente nos hizo favor de presentarnos, y donde nosotros buscamos vincular la parte de la teoría, la parte de la cuestión de la enseñanza. Nosotros trabajamos en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí como profesores en la carrera de archivística precisamente, y la intención es vincular esa parte de la formación de los chicos con proyectos aplicativos que nos permitan tener ese vínculo, ¿no?, entre la teoría y la práctica. Se trabaja esta propuesta desde el grupo de investigación, tecnologías, educación e innovación en ciencias de la información. La presentación brevemente va a versar sobre esos contenidos, en el cual nosotros planteamos dar un panorama general desde la cuestión de la importancia del archivo fotográfico dentro de la universidad, como los procesos generales que se incluyeron en el plan de intervención de ese archivo fotográfico. Algunos datos de la historia de nuestra institución es que es la primera universidad autónoma en México. Es algo que que es algo emblemático para nosotros esta cuestión, y que a partir de ahí nos ha permitido el desarrollo precisamente de estos proyectos, ¿no?, que tienen que ver con la salvaguarda del patrimonio documental de la institución, en este caso desde lo que se hace en el archivo fotográfico. Esa cuestión de la historia de la universidad es precisamente la que a nosotros nos interesa resguardar a partir de la implementación o de la creación del archivo fotográfico que nos ocupa en esta presentación. Es una cantidad de documentos interesante la que resguarda este archivo fotográfico. Nosotros les compartimos ahí en la lámina que está activa algunas de las cifras de los documentos que se encuentran en este archivo, desde la propia fotografía digital que se genera a partir del año 2004, pero hacia atrás tenemos imágenes en positivos en papel, en color y en blanco y negro. Tenemos una cantidad considerable de negativos, los cuales hemos estado ya dándole tratamiento desde la conservación en la cuestión del tratamiento del propio soporte. Sabemos que esos negativos forman parte de la edad de los soportes documentales, que tienen que ver con los soportes magnéticos. Tienen un tratamiento especial, deben de tener un tratamiento especial, y además de esa cuestión del tratamiento que permita conservar el soporte, implementar procesos de sistematización, de manera específica la digitalización, para poder resguardar las fotos que se encuentran en esos negativos y
pues recuperar, ¿no?, lo que ahí se encuentra registrado. Diariamente se generan en la universidad un aproximado de 400 fotografías, de las cuales solamente 5 se utilizan para la cuestión de la difusión en medios electrónicos. El resto de las fotografías se almacenan en el archivo fotográfico ya en cuestiones de dispositivos digitales. Entonces, con esas cantidades nos podemos dar una idea del tamaño del acervo de ese archivo fotográfico que nos ocupa. Les compartimos aquí algunas imágenes emblemáticas de la institución. En la parte superior izquierda para ustedes se encuentra la imagen del Instituto Científico Literario, hoy conocido como Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En la parte superior derecha una parte del rector precisamente que gestionó la cuestión de la autonomía en la universidad. Algunas otras imágenes que tienen que ver con la comunidad universitaria, el patio central de la universidad y pues también el edificio del edificio central de nuestra institución. Algunas otras imágenes de las primeras generaciones de las carreras iniciales en la institución, que fue la Facultad de Ingeniería, la carrera de Jurisprudencia, que hoy se conoce como Derecho, y algunas otras, ¿no?, sobre todo para ilustrar esta cuestión del acervo que hacemos referencia. Ese proyecto que les compartimos, que se trabaja desde el grupo de investigación, ha tenido como objetivo desde un principio la parte del tratamiento del acervo documental, no solamente en la parte de la digitalización, sino los procesos que toda intervención de estos acervos requiere, hablando de manera puntual los procesos de tratamiento básico, como lo es la descripción documental, el registro, etcétera, hasta los propios procesos tecnológicos que permiten hacer esas actividades de respaldo del contenido de los documentos. Se ha trabajado de manera multidisciplinaria este proyecto. Está por ahí el dato de los distintos profesionales que han participado en esta propuesta, en el desarrollo de esta propuesta, desde archivistas, bibliotecólogos, gestores de información, diseñadores gráficos, de manera puntual en la cuestión de la gestión del repositorio digital que nosotros utilizamos para el respaldo de esos documentos, y las personas del ámbito de la informática, que creo que es imprescindible en este tipo de proyectos. Y una parte importante que nosotros hemos considerado en esta propuesta es la participación de nuestros estudiantes, lo que les refería al inicio. Lo que es importante que desde la formación los alumnos tengan inmersión, tengan relación, tengan participación en este tipo de propuestas, porque les permite, decía la doctora hace un momento con su cuestión que ponía reflexión, la cuestión de lo vivencial, ¿no? O sea, el estudiante tiene que tener relación directa con esos proyectos desde su formación, que les ayuda mucho a complementar esa visión de la disciplina y sobre todo tener esa práctica real, ¿no? En este caso, las imágenes que les compartimos es de los laboratorios de digitalización que contamos en la universidad, donde a través de los equipos que se ven ahí en las imágenes, los alumnos apoyan los procesos de manera específica de digitalización, tanto de los positivos en papel, en blanco y negro, como los negativos en cinta de 35 milímetros, que son los que más comúnmente se encuentran en este archivo. El plan general de intervención de esa propuesta considera esos aspectos que vemos por ahí. Les decía la descripción, que en este caso nosotros la trabajamos a través del estándar Dublin Core, el proceso propiamente de digitalización, la edición de los recursos digitales, algunas cuestiones de estrategias de preservación digital que va de la mano con la digitalización, y la implementación del repositorio digital. Aquí, a manera nada más de ilustración, hacer referencia a la utilización de Dublin Core como un estándar que permite el tratamiento de objetos digitales. Nosotros trabajamos ya ese formato de ficha para cada una de las imágenes, lo que nos permite, además de hacer la descripción, en un proceso posterior hacer el almacenamiento en el repositorio digital para poder crear puntos de acceso que permitan la recuperación de cada una de las fotografías que conforman este fondo. En el caso de la digitalización, tomar en cuenta en este caso lo que marca esa norma ISO, que básicamente nos da los elementos o las pautas de los proyectos de digitalización. O sea, por qué se digitaliza, para qué se digitaliza y cuáles son las ventajas de este proceso. Y las etapas de esta actividad de digitalización pues tiene que ver cómo lo
compartimos en esa lámina desde la recepción a identificación de los documentos, una vez que están ya inventariados, registrados, la separación por soporte, les decía, entre la fotografía digital, la fotografía en papel fotográfico y los negativos. Y a partir de esta separación de los soportes, seleccionar los equipos de digitalización que vamos a utilizar para el tratamiento. La definición de criterios técnicos, como lo es el formato gráfico a utilizar, formatos en mapa de bits y formatos de preservación o difusión, propiamente la digitalización documental, el tratamiento digital y el almacenamiento y respaldo de esa información. Y les decía, esos criterios técnicos nos permite saber la resolución, la profundidad, el tamaño, la compresión y el formato a utilizar. Sabemos que en este tipo de acervos es importante utilizar formatos que nos permitan asegurar el acceso a esos contenidos, a las imágenes en el tiempo. Y esto nos vincula a lo que tiene que ver con la preservación digital, utilización de formatos abiertos que nos permitan en ciertos años seguir consultando esa información en formato digital. En esta lámina les compartimos algunos de los equipos que utilizamos para esa digitalización. Y vale la pena comentar algo que se ha referido en otras ponencias, lo que tiene que ver con la cuestión del recurso económico para este tipo de proyectos. O sea, esos equipos verdaderamente son equipos con un costo considerable y afortunadamente la universidad en cierto periodo se tuvo el apoyo desde la rectoría para comprar esos equipos. Y nos ha permitido tener intervenciones no solamente en este archivo fotográfico de la propia institución, sino en otras instituciones, como lo fue de los más destacados en el Registro Público de la Propiedad del Estado de San Luis y en el Congreso del Estado, en una parte de su archivo histórico. Entonces, esos equipos, cuando se cuenta con ellos, los proyectos de verdad que tienen resultados favorables y sobre todo nos da la tranquilidad de poder hacer esos procesos que salvaguarden el patrimonio de las instituciones. Un diagrama de manera general que tiene que ver con el proceso de edición de la imagen digital. O sea, nosotros partimos de crear el documento en digital y darle cierto tratamiento para que permita precisamente darle esa forma, en este caso a la imagen digital, que permita su preservación en el tiempo. Y aunado a ello, lo que tiene que ver con el tema de la preservación digital. Creo que es importante que nosotros tengamos esa claridad. Al hablar de digitalización va de la mano el tema de la preservación digital, porque no se trata solamente de digitalizar por digitalizar. Si yo llevo a digital un documento sin tener ese panorama de qué va a ser ahí en el ambiente digital, yo creo que estamos iniciando de una manera muy equivocada. O sea, si yo digitalizo, le doy una forma que me permita que en 10, 30, 50 años el documento se vea, estoy acertando a estos procesos. Y tiene que ver esto con los temas que exponía la doctora Perla, la cuestión de la preservación digital en el largo plazo. Entonces, en el caso de estas fotografías del archivo que nos ocupa, nosotros utilizamos formatos como TIFF, el formato RAW, resultado de las cámaras digitales, formato en crudo, BMP y JPG 2000, que son formatos para la preservación digital en el largo plazo. Alguien me decía, profesor, ¿y si la llevo a JPG de difusión? Pues no tengo problema, el detalle está que vamos a pensar en este ejemplo, les pongo un ejemplo muy drástico a los estudiantes. Le prestan a usted la Constitución de 1857, suponiendo que tiene acceso a ella. Le pide que genere archivos maestros porque no van a volver a facilitarle la Constitución para digitalizarla. Entonces, si yo hago un mal proceso y en algún momento les digo, es que desconocía, por ejemplo, que JPG no me genera archivos maestros, ni me da calidad, ni me da peso, ni me da la posibilidad de que en 10, 20 años se vea, pues cómo voy a quedar, ¿no? Así como no te documentaste bien. Entonces, creo que esto es indispensable y muy necesario de entender estos temas de la preservación digital como parte de esos procesos de digitalización. Y ya en una siguiente etapa, cercana a lo final de este proyecto, vamos, en cuanto a las etapas se refiere, la utilización de repositorios digitales. Alguien me preguntaba en alguna ocasión de mis estudiantes, ¿por qué se habla ya de repositorios y no de sistemas de automatización? ¿Es lo mismo, es diferente o por qué uno u otro? Yo le decía de una manera muy sencilla y lo manejamos así los docentes con los alumnos, tiene que ver con la utilización de lo que ahí se va a almacenar. Un sistema de automatización le permite más cuestiones de gestión y los repositorios son enfocados más a cuestiones de preservación, curaduría digital o procesos de validación de metadatos y estas cosas que nos llevan a pensar en el almacenamiento en el largo plazo. Entonces creo que sí es importante diferenciar estas cuestiones, ¿no? O sea, ¿por qué en algunas ocasiones hablamos de sistemas de automatización para archivos y por qué en otras utilizamos el término
o las herramientas de repositorio digital, y tiene que ver con esto de la preservación de los objetos digitales. Ahí tenemos una imagen a manera de ejemplo de lo que se almacena en esos recursos como lo son los repositorios digitales y que los usuarios tienen acceso a estos documentos ya como parte del repositorio publicado en web y consultar de manera abierta estos documentos, ¿no? ¿Cuáles son esos o algunos de los logros y perspectivas futuras de este proyecto? Pues en primer lugar el impacto que genera en la comunidad universitaria, al tener acceso a los documentos que forman parte del patrimonio de la propia institución. Facilita la investigación, promueve la preservación del conocimiento y fomenta el trabajo interdisciplinario, que hacía referencia hace un momento y que por supuesto da muchos beneficios, ¿no? Y bondades a este tipo de propuestas. Como resultado de este proyecto de sistematización del archivo fotográfico, referir dos obras que se generaron en la celebración de los 100 años de la autonomía de la universidad. Se creó un libro de fotografías precisamente que recuperan esa memoria de la institución y que fueron resultado del rescate de estos documentos que les compartimos en el proyecto. Y ya como conclusiones, hablar del aspecto del almacenamiento y la gestión de datos como parte de lo que se logra con proyectos de esta naturaleza, la cuestión de la actualización y la compatibilidad de formatos, lo que les compartí hace un momento, la importancia de saber qué forma le damos a esa información cuando se lleva a los ámbitos digitales y la implementación de herramientas de búsqueda avanzadas. Entonces creo que todo esto nos permite saber o tener claridad de hacia dónde va el cuestión de la disciplina enfocado a temas que tienen que ver con la preservación del patrimonio, que finalmente es lo que nos ocupa y lo que nos tiene aquí a cada uno de nosotros, ¿no? Pues bueno, sería todo. Muchas gracias por su atención y cualquier pregunta al final con todo gusto. Muchas gracias, doctor. Vamos ahora a continuar con otra ponencia relacionada con el tema del archivo, los archivos fotográficos. Ahora la doctora María Guadalupe Chávez Carvajal presentará la ponencia del archivo fotográfico, un espacio de mujeres, silencios, dudas y contradicciones. La doctora Chávez Carvajal es doctora en Historia y Estudios Regionales, es profesora e investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana, donde es responsable del área de colecciones fotográficas del archivo de este instituto. Da clases en la Facultad de Historia, en la licenciatura en Historia, también participa en la licenciatura en Seguridad Pública y Ciencias Forenses y en la maestría en Enseñanza de la Historia, estos programas también de la Universidad Michoacana. Además tiene una amplia experiencia como autora de libros, capítulos de libros, artículos relacionados con temas de la historia, las fuentes, la enseñanza, etcétera. Le damos la bienvenida y le cedemos la palabra. Y los fines de semana vendo Jafra. Bueno, me impresiona participar como siempre con los especialistas porque yo no lo soy, definitivamente no lo soy, pero como toda historiadora del clan de donde vengo, pues me siento dueña de todos los archivos y capaz de manejar todos los archivos. Inicialmente yo había denominado, siempre sucede lo mismo, siempre termino cambiándole el título a mis ponencias y generalmente las escribo para no divagar más de lo que normalmente divago. Y hoy me van a disculpar que no haya traído mi presentación, difícilmente no olvidé la ponencia porque bueno, pero no quiero continuar sin agradecerles a los valientes que siguen aquí. Ya me quedé pensando, hubiera traído a todos mis alumnos, que son como 187, y con un punto gratis se quedan y hasta hacen preguntas. Bueno, lo he denominado el archivo, y esto lo entrecomillo y lo pongo con mayúscula: el archivo fotográfico, un espacio de mujeres, silencios, secretos, dudas y contradicciones. Ya sé que suena a telenovela, y en parte lo es. Y
y sobre todo porque hablando de lo vivencial, pues esto tiene que ver mucho con eso precisamente, ¿sí? Cuando elaboré la propuesta de esta ponencia, hice un resumen de lo que aún no escribía y el resultado se los comparto hoy. La intención original era hablar del área de colecciones fotográficas del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, además de esbozar los lineamientos básicos, muy básicos, de la archivística. Cuestiono si puede llamarse o no un archivo. Yo misma me voy a poner el tiempo porque si no, con todo y la lectura. En busca de una definición para esta área documental, enfatizo una vez más, el año pasado lo hice en la licenciatura en Administración de Archivos y Gestión Documental, hace exactamente un año, bueno, si no me equivoco, en la propuesta de desacralizar al archivo con A mayúscula, para abrir sus puertas metafóricas y reales al común de la gente en un intento por generar conciencia histórica desde la experiencia de elaborar testimonios fotográficos de la cotidianidad de la vida. Lo ejemplifico con el trabajo impulsado por mujeres universitarias, quienes desempeñamos diversas funciones a la par que debemos ser archivistas. ¿Les parece familiar esta situación? Con los archivistas de profesión solo tenemos en común el hecho de recibir salarios precarizados, insuficiente equipamiento y capacitación en el manejo de la documentación y, por supuesto, eso nunca falta, comentarios negativos por el servicio que damos. De infraestructura y presupuesto mejor no hablamos, aunque ustedes son la excepción, ¿eh? Les tengo envidia. Estas líneas destacan la experiencia generada por el grupo de mujeres que integramos este espacio. Preciso, para no ser excluyente, somos 3 mujeres y un hombre cuyas profesiones oscilan entre la historia, el derecho y la fotografía profesional y que nos hemos inclinado más a tejer redes en el ámbito de la intervención comunitaria, impulsando la creación colectiva para fortalecer y reflexionar en el rescate de las distintas memorias visuales, de la historia, la familia, las infancias, los géneros, la cultura, los cuerpos disidentes y normativizados, las emociones, las cartografías personales. De ahí mi pregunta, Eusebio. Así como en la divulgación por medio de talleres donde la enseñanza-aprendizaje de la técnica fotográfica y la lectura crítica de imágenes es el eje de dichas memorias, al mismo tiempo que cuestiona qué es un documento fotográfico, cómo lo generamos y cómo debemos preservarlo. También estimula la creatividad, la educación artística, la inclusión social y las distintas interpretaciones de la realidad. Abro un pequeño espacio para dar lectura a un párrafo que nos define y del cual tomo algunos aspectos para subtitular esta charla. Por ello, hago mía esta opinión, la opinión de Valeria Añón, al referirse a las sinuosas texturas del archivo como espacio físico y el análisis de sus documentos. Dice ella: hablar de los silencios del archivo configura en su aparente oxímoron una tensión significante, imprescindible para entender el funcionamiento de los discursos y las subjetividades que se reducen en y a partir de ellos. Es crucial porque hablar de los silencios del archivo, agrego lo que señala Mario Rufer, como los silencios y secretos del archivo, nos permite plantear las dificultades y especificidades del corpus documental y de sus revisiones posteriores. ¿Cómo abordar lo que no se dice, lo que apenas se insinúa o se ve, o lo que subyace a los textos afuera de lo que habla Valeria Añón? No sé a ustedes, pero a mí me cimbró esta nota más allá de lo que dice o no de los documentos, sus discursos y la organización de estos.
Las lecturas y sus significados son infinitas. Eso lo podemos tratar en una charla posterior. Por hoy me limito, sin que esto se lea como un meme, a los silencios y secretos, en parte también lo es, que se dan en mi espacio universitario para no generalizar o banalizar la reflexión epistemológica de los documentos visuales o del archivo entendido como un espacio de poder o centinela de evidencias. ¿Con qué ideas podemos abordar lo que no se dice, lo que apenas se insinúa más allá de lo que subyace o las trampas e inercias de nuestra práctica? Nuevamente me remito exclusivamente al instituto. Hagamos un poco de historia. Los documentos fotográficos de los cuales hablo los resguarda la biblioteca Luis Chávez Orozco del propio instituto. Inicialmente se abrigaron bajo el nombre de archivo fotográfico. Así está promocionado aún en la página web. Eso le daba un plus a dicha dependencia universitaria, inserta en la vorágine capitalista del proceso de certificaciones de calidad, como el registro que hoy en día tiene nuestra biblioteca. El ISO 9001, 2015, cualquier cosa que esto sea, pero tan de moda hace poco más de una década, como si se tratara de promocionar los mejores electrodomésticos del mercado. Ese hecho y registro elevaba a la biblioteca como un centro de información altamente especializada por su riqueza bibliográfica, más de 60,000 volúmenes, por la hemerografía y los documentos reunidos en dos archivos, el fotográfico y el histórico. Ambas secciones ocupan dos espacios similares pero diferentes y sufren de las mismas indefiniciones estructurales en el organigrama de esa dependencia universitaria. Después de trabajar por más de 3 décadas en este instituto, creo que puedo hablar con cierta certeza sobre esta unidad académica. ¿Cómo es que existen dos archivos en una biblioteca universitaria? Esto por supuesto que no es ninguna novedad en México. La pregunta debo replantearla de otra manera, además de cuestionar sobre a qué denominamos archivo y cómo se formaron estos dos. Trataré de aclarar mi propia confusión y sobre las definiciones les recomiendo que lean los libros Indisciplinar la investigación, archivo, trabajo de campo y escritura, editado por Frida Gorbach y Mario Ruffer, bajo el sello editorial del Siglo XXI y la UAM. Y, en primer plano, la obra editorial que se presentará mañana, El quehacer archivístico, procesos formativos y espacios educativos, coordinado por Miguel Ángel Gutiérrez López, Yaminel Bernal Astorga y Luis Miguel García Velázquez, publicado por la Universidad Michoacana y la editorial Silla Vacía. Me acabo de ganar el brindis de mañana. Retomo al acervo fotográfico del instituto para señalar que la mayor parte del volumen documental se recibió en un primer momento por donaciones de particulares estipuladas en pliegos testamentarios debidamente documentados por el área jurídica de nuestra universidad. Son distinguidas personalidades, universitarios, exfuncionarios y políticos. Ni modo. Cabe aclarar, no sin cierto pudor, que la riqueza de estos archivos privados contiene no solo documentos personales, también muchos institucionales de carácter histórico, y no nos explicamos, al menos yo, qué hacían en manos de coleccionistas privados o vendedores de La Lagunilla y el barrio de Tepito. Para mí, como actual responsable de las colecciones fotográficas, esto reviste un problema ético y hace un par de semanas lo discutía en sesión del comité de la biblioteca y por supuesto que las autoridades desestimaron mis argumentos. Por fortuna, tenemos otras donaciones menos problemáticas, como las realizadas por el periódico La Voz de Michoacán, la del Supremo Tribunal de Justicia del Estado durante la gestión del licenciado Fernando Juárez Aranda, y varios donantes como las herederas del licenciado Alfredo Gálvez Bravo, material ideal para una historia gráfica de la carrera política y universitaria de este personaje, la universidad y la ciudad. El antropólogo Raymond Weiss
que documentó 50 años de registro fotográfico del fenómeno migratorio de Acuitzeo del Canje, la historiadora Laura Gómez Trillo, con hermosas estampas de Zacapu durante el cardenismo, de los fotógrafos Michel Traverse y sus negativos de columnas publicitarias de la prensa moreliana, Salvador Rodríguez Estrada, fotógrafo de quinceañeras y eventos patrios en Tancítaro, del profesor Héctor Navarro Jacobo, apasionado del fútbol en Morelia y de la historia de su barrio, la colonia Melchor Ocampo, y de Rufino del Llano, fotógrafo de Acámbaro, Guanajuato, quien registró minuciosamente las inundaciones de su ciudad en los años 50. Solo por mencionar algunas, Estas últimas 6 colecciones fueron gestionadas enteramente por Agripina Alfaro Trujillo, a quien además se debe la digitalización, escaneo y reprografía de todo el acervo fotográfico del instituto, compuesto originalmente por 62.293 imágenes escaneadas. Las más antiguas datan de los últimos 20 años del siglo XIX y las que se generaron la semana pasada. Hace un par de meses el número se redujo de forma considerable luego de una dolorosa falla con la NAS, nuestro pequeño servidor de la red interna, por falta del mantenimiento adecuado. No somos la Universidad de San Luis, que ocasionó la pérdida de casi 19,000 imágenes. Por fortuna, en un 80% contamos con las fotografías originales de época y algunos respaldos que sobreviven en pequeñas unidades de almacenamiento externo. Como ya se imaginan, nos queda un largo proceso de escaneo y tomas análogas en rollo blanco y negro para volver a ofrecer la consulta de estas fotografías. E insisto en lo del rollo blanco y negro porque además, hasta donde yo sé, somos el único laboratorio fotográfico que a la antigüita que todavía hay en la universidad y en buena parte de la ciudad. Me detengo un poco en este tema porque con asombro veo en archivos institucionales con qué facilidad e irresponsabilidad exhiben sus piezas originales e incluso los promocionan en las redes sociales. Si algo hemos aprendido con los colegas del Sistema Nacional de Fototecas del INA en Pachuca Hidalgo es que los originales jamás se tocan si no lo requieren los procesos de preservación y conservación. Deben permanecer debidamente resguardados, alejados de todo tipo de luz. Recordemos que las emulsiones y sales del papel fotográfico se desprenden fácilmente y nos podemos quedar sin fotografías en un abrir y cerrar de ojos. Desde aquí hago un llamado a no dejarnos someter por el mandato del jefe en turno cuando pide prestadas las fotos solo para verlas porque forman parte de su investigación, o de los docentes quienes debemos ser prudentes y no usarlas porque las necesitamos. Las necesitamos para enseñar a nuestros alumnos sobre lo que es un documento fotográfico, sus distintos soportes y, vaya ironía, su conservación. A ese número inicial le restamos unos miles más porque hace algunos años un experto historiador que cree saber de todo y ser una autoridad en ello, nos obligó a registrar como propias las imágenes de un CD editado por el Registro Agrario Nacional, mismo que contenía miles de imágenes y que actualmente no se puede abrir en ningún dispositivo. En el colmo de la ignorancia, hasta las hojas de contacto, negativos en cristal, en películas de rollo fotográfico y diapositivas fueron en el mismo bloque. Lo importante era presumir el número sin reparar en tecnicismos. En otro espacio y momento he señalado la historia romántica de algunas adquisiciones realizadas con el presupuesto asignado a proyectos de investigación, tiempo pasado ya nunca más. Hoy no redundaré en eso. El punto de partida es que aquellos dos a los que denominamos archivos se construyeron pensando en los intereses temáticos y editoriales de los investigadores fundadores de esta dependencia próxima a cumplir 40 años. A partir de que el instituto empezó a ofrecer distintos programas de posgrado, la finalidad de estas colecciones y bibliografía se reajustó a la nueva situación. Ahora existimos para respaldar e impulsar los programas de estudio e investigación científica dentro y fuera de nuestro país y, si se puede, de la galaxia. Disculpen mi escepticismo, pero las variables administrativas nos han sometido a dinámicas donde lo importante son los números y los instrumentos a modo. En esa dinámica nos vimos envueltas el año pasado con la elaboración
del Manual de Procedimientos y por ende, para no seguir infringiendo la norma archivística, pasamos de ser archivo a área de colecciones fotográficas y procesos digitales, luego de que las autoridades del instituto no tomaran en cuenta mi propuesta de convertirlo en un laboratorio de documentación fotográfica, emulando los objetivos y funciones del Laboratorio Audiovisual de Investigación Social, conocido por sus siglas como LAIS, del Instituto de Investigaciones José María Luis Mora. Al igual que el LAIS, guardando las debidas proporciones de infraestructura física y académica, nosotros hacemos estudios que incorporan imágenes como fuentes primarias de investigación, sean estas recopiladas en diversidad de acervos y colecciones o bien generadas desde la misma investigación e institución. Formamos recursos en esta línea de manera permanente a través de los talleres de técnica fotográfica y procesos fotográficos antiguos, también de la enseñanza de la historia, e impulsamos la documentación y divulgación de investigaciones histórico-sociales que toman como apoyo el multicitado acervo visual. El sesudo argumento para esta negativa fue que sonaba a laboratorio de análisis químico. Sin comentarios. Lo que Natura no da, Salamanca no presta. Negativa, por cierto, que me pareció excesivamente misógina y excluyente. Como resultado, desde mi punto de vista, ya voy a terminar, en la actualidad enfrentamos no solo problemas técnicos, también éticos. La mayor parte de la documentación resguardada en ambos espacios no la ha generado el instituto, a excepción del registro fotográfico de eventos que atestiguan parte de la historia de esta dependencia, que tampoco es poca cosa. De ahí que no cumplimos con el principio de procedencia y orden original. El colmo, hasta hace algunos meses y por indicaciones del Sistema Institucional de Archivos de la Universidad, empezamos a organizar el archivo de trámite del instituto, de acuerdo con los parámetros establecidos por el reglamento respectivo, aprobado el 12 de marzo del 2018 por el H. Consejo Universitario. Décadas de historia y nosotros sin saber organizarla. Es un poco irónico, ¿no creen? ¿Cómo es posible que los historiadores, por negligencia e ignorancia, no hayamos sido cuidadosos y metódicos para reunir las evidencias de lo que somos como dependencia universitaria? Seguimos creyendo que nuestra existencia la cubre y protege el halo divino de la historia con mayúscula. No es suficiente con tener esa memoria bien instalada en nuestros cerebros, que al fin y al cabo, Clio está de nuestro lado, que no quepa duda. Somos usuarios constantes de archivos, ratones de biblioteca, no sé si aún se diga así, pero ignoramos cómo organizarlo y preservarlo. Estamos convencidos de que siempre debe estar listo a nuestra disposición para consultarlo cuando y como lo requiéramos. Rehuimos a la reflexión y nos engolosinamos en la sacralidad de los papeles. Hemos pecado de arrogantes y no sé si haya cura para eso. Lo señalo con un poco de ironía, quizás hasta con resentimiento, porque a eso nos enfrentamos todo el tiempo en el acervo fotográfico y casi siempre lo callamos o lo guardamos en la memoria infinita de los olvidos y secretos. Por último, ¿cómo nos definen esos silencios y secretos? Atendiendo al diccionario de la Real Academia, el secreto es una cosa que cuidadosamente se tiene reservada y oculta. Otra acepción es lo oculto, ignorado, escondido y separado de la vista o del conocimiento de los demás. Agrego, es aquello que invita al misterio, al enigma y la intriga. En lo personal me gustan más los secretos a voces. Por su parte, el silencio se define como la abstención de hablar, falta de ruido, falta u omisión de algo por escrito. ¿Qué les parece la definición en términos del derecho? Pasividad de la administración ante una petición o recurso a la que la ley da un significado estimatorio o desestimatorio, o esta otra de carácter castrense, toque militar que ordena el silencio a la tropa al final de la jornada. Ambos me son muy familiares. Para terminar, las circunstancias aquí descritas generan diversas tensiones, insanas subjetividades y dificultades que pueden afectar a cualquier corpus documental y el clima laboral. ¿Ustedes qué opinan? Fin de la cadena de amarguras. Gracias. Gracias, doctora. Bueno,
Guillermina Valderas Vega, de Santiago Mihuatlán, Puebla, manda saludos a los ponentes y les menciona que le parece una excelente charla. También nos siguen desde la Ciudad de México y Colima. Esto es información desde las redes y la transmisión que se está realizando. Ahora vamos a dar inicio a la última presentación, presentada también es una ponencia conjunta de la maestra Patricia Maribel Mandujano Luna y la licenciada Guadalupe Pacheco Castro, que será quien realice la presentación. Rápidamente nada más les comento que la maestra Patricia Maribel Mandujano Luna es maestra en restauración de sitios y monumentos, maestra en nueva gestión cultural en patrimonio y arte por la Universidad de Guanajuato, y es la responsable del archivo histórico del Fondo del Tesoro, resguardado por la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. La licenciada Guadalupe Pacheco es licenciada en Restauración de Bienes Muebles por la Universidad Autónoma de Querétaro y también ha sido coordinadora del taller de restauración de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información de la misma universidad, donde ha liderado proyectos de conservación de material bibliohemerográfico, además de otras actividades en bibliotecas universitarias. También ha sido responsable actualmente es responsable del taller de conservación en el acervo histórico del Fondo del Tesoro, del que nos va a hablar ahora, en la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y bueno, el título de la presentación es El impacto de las mujeres en la conservación del acervo histórico del Fondo del Tesoro. Adelante. Gracias. Bueno, quisiera agradecer al comité organizador por aceptar nuestra ponencia y hoy les quiero hablar un poco de lo que se trabaja en el Fondo del Tesoro, que pertenece a la Facultad de Filosofía en la Universidad Autónoma de Querétaro. En este espacio quisiera mencionar que los trabajos de conservación se han estado realizando desde el 2017 hasta la fecha. Obviamente ha sido un trabajo arduo en donde ha habido la participación de diferentes directores, tanto desde la Dirección General de Bibliotecas y desde la Facultad de Filosofía. Y durante todos estos años se ha tratado de trabajar diferentes vertientes, una de ellas el área de la conservación. Cabe mencionar que el Fondo del Tesoro se encuentra en un espacio histórico, vendría siendo el patio barroco. Si ustedes nos visitan en Querétaro van a encontrar este espacio que es emblemático y por lo tanto las condiciones climáticas y demás pues sí requieren ciertas particularidades. Se hacen procesos desde la parte externa, desde el cuidado de las pilastras, porque tenemos pilastras antiguas, procesos de fumigación en la puerta, que también es antigua, y bueno, y demás acciones. Dentro de otra de las vertientes es la organización del material, la investigación que se realiza con estudiantes de diferentes de licenciaturas que están dentro de la Facultad de Filosofía, entre ellos Historia, Filosofía, Antropología y demás. Y también el interés que se tiene por la difusión y divulgación del material que se tiene en el Fondo del Tesoro. La verdad es que nuestro acervo es bastante grande, cada vez llegan más colecciones a nuestras manos y pues tratamos de hacer un trabajo multidisciplinario y pues trabajar mucho con estudiantes, es lo que más nos importa porque eso nos permite tener diferentes visiones e ir haciendo del trabajo algo más fácil con el tiempo. Bueno, aquí quisiera mostrarle algunas fotografías de los estudiantes trabajando. Del lado izquierdo, una presentación que se tuvo en uno de los museos de Querétaro, que en el Museo de la Restauración. Se han hecho trabajos de montaje de exposiciones sobre, no sé, temáticas sobre la independencia, temáticas sobre aniversario de la Revolución y demás. Y pues comentarles que pues todo este trabajo realmente acerca a los estudiantes
al trabajo real, ¿no? O sea, no es nada más el trabajo que se realiza teórico en aulas, sino que se tiene una especie de semillero en el cual se puede trabajar de forma como si estuvieran ya ocupando un espacio, un archivo, una biblioteca, una colección privada. Entonces es la verdad un espacio que está generando muchos cambios. Y bueno, comentando esta diapositiva, se une un poco a la presentación que se hizo hace unos momentos sobre la participación de estudiantes en el proyecto de Guadalupe Sánchez Sosa, que bueno, en la antigua presentación pues ya vimos todo el trabajo que se realiza. Fue un trabajo muy interesante porque se trabajó desde temáticas de investigación, conservación del material. El material pues era muy variado, había desde fotografía, diapositivas, cassettes, juguetes y demás cosas que obviamente hablando de la materialidad como tal pues es bastante complejo porque cada material pues se debe de tratar de manera distinta, debe de tener diferentes condiciones y inclusive en la cuestión de la manipulación, viéndolo desde la conservación, pues es distinto. Entonces, bueno, otra de las actividades que se realizan al interior del fondo es la promoción a la investigación. Como lo mencionaba, los chicos de historia sobre todo hacen investigación sobre material que se encuentra en el Fondo del Tesoro. También tenemos algunas, recientemente se hizo una publicación con gente de ahí mismo de la facultad, entre ellos mi jefa, la maestra Patricia, que es también que participa en esta ponencia. Y bueno, la publicación de este libro pues habla sobre material hemerográfico que se encuentra físicamente en el Fondo del Tesoro y que si algún día quisieran ir pues se puede consultar. Bueno, aquí quise dejarles como un comercial, tenemos nuestro perfil de Facebook en donde pueden encontrar, ahí vamos subiendo todo el trabajo que se ha estado realizando durante todos estos años y bueno, ahí está el perfil de cómo nos pueden encontrar. También hay otro comercial de un próximo curso que vamos a tener sobre conservación de fotografía, que también está planteado para la comunidad general, estudiantes y investigadores y demás. Y bueno, dentro de esta página también tenemos cápsulas que se hacen en conjunto con el área de TVUAC, en donde se muestra a partir de una investigación que hacen de forma muy ardua los estudiantes, se van mostrando el material bibliográfico y hemerográfico que tenemos ahí en el Fondo del Tesoro. Y bueno, la verdad es que tratamos de hacer muchas cosas, intentamos también autogestionar el espacio porque como tenemos muchas colecciones, pues el tema de los recursos económicos pues siempre es un tema y por lo tanto nos aventuramos también a empezar a participar en proyectos internos de la universidad. Actualmente estamos muy emocionados porque acabamos de ganar un proyecto FOPER, el cual se va a estar trabajando con gente de diferentes áreas, estudiantes, gente del Fondo del Tesoro y por primera vez vamos a vincular trabajos con el área de ciencias naturales de ahí mismo de la universidad, en donde vamos a estar haciendo un trabajo sobre un material específico que tenemos, es un herbario antiguo, tiene más o menos 100 años, un poco más de 100 años, y la intención es hacer procesos de conservación, identificación taxonómica de las muestras y también por ahí ya nos dijeron que a lo mejor incluso podemos alcanzar a digitalizar también el material. La verdad es que este proyecto es importante tanto para nosotros como el Fondo del Tesoro como para la gente también de ciencias naturales porque eso permite inclusive la reconstrucción de cómo eran las plantas hace 100 años, ¿no? Entonces la verdad es que se están gestando cosas muy interesantes en el espacio y bueno, quisiera comentarles más a grandes rasgos un poco del material que tenemos, diverso material que tenemos libros en pergamino, piel, tela, papel, material hemerográfico, material fotográfico, objetos en madera, metal, vidrio, e incluso algunas pinturas de caballete, óleos, acrílicos y demás.
textiles y bueno, el que les comentaba, el herbario, que pues es un ejemplar de bastantes años de antigüedad. Y bueno, ¿qué pasa? Debido a este diverso material, obviamente se empieza a tener ciertas necesidades. A partir de esto se plantea un proyecto que es la formación de un taller de restauración, que ya va a ser propio de la facultad como tal, y se hizo un estudio a grandes rasgos del acervo, en donde se trabajó en el desarrollo y la descripción de cómo tenía que ser este espacio, qué tipo de materiales se tenía que comprar, que conseguir. Se hizo el diseño de 3 equipos que obviamente va a facilitar pues en los trabajos que se realizan en estas colecciones. Y bueno, todo esto es algo que se está llevando a cabo para obviamente ayudarnos en los trabajos diarios que tenemos. Y nuevamente complementando a esta parte del grupo multidisciplinario, nos dimos a la tarea de empezar a generar este tipo de flyers donde se le invita a los estudiantes a hacer ya sea prácticas, voluntariado, servicio social y demás, que se quieran sumar a esta pues tarea que por la cantidad de material que tenemos pues nunca termina, y que pues tratamos de estar ahí como teniendo gente todo el tiempo. Y bueno, la facultad, en este caso, la Facultad de Filosofía nos apoya con algo que se llama becas Tlacuache, en el cual se le da cierto recurso económico a los estudiantes para incentivarlos a seguir colaborando con nosotros. Y bueno, dentro de las acciones de conservación que realizamos en el taller, realizamos inventarios. Tenemos también por ahí algunas bases de datos en donde vamos llenando todo, pues tratando de dar un orden al material. Y la implementación de fichas clínicas. En estas fichas clínicas en específico son enfocadas al estado de conservación del material. Ahí vamos, obviamente vamos haciendo un filtrado de qué material tiene mayor relevancia, porque el material es diverso. Por ejemplo, en el caso del material fotográfico tenemos una colección que nos llegó que tiene alrededor de 6,000 fotografías. Los soportes son muy diversos, hay algunos que están montados en materiales de unicel y demás. Entonces, la verdad es que es un trabajo pues bastante largo y complejo, y pues tratamos de trabajar lo más rápido posible. Y bueno, aquí hacemos, como muestro ahí en el video, hacemos un registro fotográfico. Dependiendo del material, pues hacemos con cámara o inclusive hacemos un registro con microscopio. Y bueno, del lado derecho se ve el video en donde se muestra nuestra base de datos, el cual lleva una miniatura y un link que nos lleva directamente a la fotografía, la cual pues buscamos que tenga una buena definición para que se logre tener lectura del contenido de este registro que estamos realizando. Creo que se paró. Sí. Y bueno, siguiendo un poco con la parte de la conservación, pues los estudiantes pues ya están realizando procesos de limpieza mecánica muy generales, retiro de polvo, suciedad acumulada. Algunas otras piezas ya requieren intervenciones pues más complejas. Se utilizan geles a partir de solventes orgánicos, ya que bueno, esta colección particular que la denominamos Galería del Recuerdo, porque así se llamaba, era un espacio que existía ahí en la facultad. Falleció el creador y la facultad absorbió esta colección. Estaba intervenida, ¿no? Muchas de estas fotografías se encontraban con diferentes recubrimientos. Algunos eran desde barnices de poliuretano, barnices que él colocaba con resistoles, con resinas. Ahora sí que lo que él encontraba, él lo aplicaba en estos como collage que hacía. Y pues ahorita la complejidad del trabajo que tenemos actualmente pues en el taller es intentar la recuperación pues de estas imágenes y aventurarnos a hacer este tipo de procesos. Y dentro de esta colección también encontramos material textiles, algunos uniformes
de los primeros equipos de fútbol que se tuvo en la universidad, material hemerográfico. La verdad es que es una colección rica y es muy particular porque el creador de esta colección, hagan de cuenta que era en algún momento de su historia era jefe de mantenimiento, entonces literal a él le empezó a llegar como todo lo que las diferentes áreas no querían, él empezó a resguardar todo este material y ahora pues tenemos ahora sí que un cachito de historia de la Universidad de Querétaro y estamos pues agradecidos con él porque pues pudimos recuperar material muy importante y que actualmente es de gran valor para nosotros. Y bueno, dentro de los procesos que también ya están realizando algunos de los chicos que ya tienen ya tiempo con nosotros, pues ya nos aventuramos a hacer otros procesos que ya son más de restauración, como reintegraciones cromáticas, reparaciones a los soportes y demás. Ahora sí que todo va ligado de acuerdo a la importancia del material que se está trabajando y en el caso de otros materiales que sí hemos podido desprender de algunos como bastidores, pues también la sustitución del soporte, digamos, original para poder disminuir el espacio de resguardo, porque esa es otra de las problemáticas que tenemos, o sea, es tanto el material que tenemos que ver de qué manera, de qué manera pues podemos resguardarlo, ¿no? Y bueno, como les comentaba, otra de las particularidades de esta colección pues también es el poder tener este tipo de materiales que no son comunes. En este caso, por ejemplo, se trata de un retrato del ingeniero Adolfo Islas, que fue director emérito del Colegio Civil, que vendría siendo anterior pues a la formación de la universidad como tal. Entonces, este retrato seguramente la gente de la universidad no sabe que tenemos, es por ahí un proyecto que tenemos para el futuro cercano, en el cual vamos a decir, encontramos este retrato y seguramente pertenece a la época, de acuerdo ya a la revisión que hemos hecho. Entonces es recuperar, como les comentaba, pues estos cachitos de historia que gracias a Cecilio Garduño, que fue el creador de este espacio, pues nos dejó pues piezas muy importantes y que poco a poco pues tratamos de darles pues contención, trabajo. Y bueno, quisiera agradecer pues la oportunidad de haber presentado con ustedes y pues hacer un poco de conciencia también de la importancia del trabajo multidisciplinario. En este caso a nosotros la verdad nos ha cambiado la vida el poder tener un taller de restauración, el poder tener profesionales de la conservación, porque de verdad facilita mucho el trabajo y yo creo que es importante poder visibilizar el trabajo que realizamos. Sabemos que todo el tiempo se ofertan cursos y demás, pero no es la misma visión que se tiene si se tiene un especialista que pueda ayudarte a tomar decisiones, inclusive a dar las herramientas necesarias y sobre todo también la cuestión de presupuestos, ¿no? A veces una colección se pierde porque ya se mojó tal material y entonces pues se pierden muchas colecciones. Entonces si se tuviera dentro del equipo un restaurador, pues obviamente podría vislumbrar problemas de factores de deterioro extrínseco y intrínseco, ¿no? Entonces bueno, solamente quisiera pues terminar con eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar el cierre de la jornada de hoy y de esta mesa. Está abierto un pequeño espacio en caso de que tengan comentarios o algunas preguntas. Entonces empezamos por aquí. Hola, buenas noches. Me llamo Víctor, soy estudiante de la carrera de Administración de Archivos y Gestión Documental aquí en ENES. Y tengo dos preguntas para Ángel Ángeles. La primera pregunta sería si está consultable lo que nos mostró sobre Alfredo Salce como repositorio digital o si es necesario poder tener acceso a ellos de forma presencial. Y la segunda pregunta es
¿Qué más nos puede compartir sobre el soporte documental que nos compartió, que son las transparencias? Porque es algo que no se habla mucho, sobre todo desde la carrera, y parece que está como enfocado a arte. Esas eran mis dos preguntas. Muchas gracias. Sí, adelante, maestro. Sí, gracias. El material está consultable, o sea, en gran medida ya estoy en la última etapa, pero de igual forma con este instrumento que les comentaba, que es de manera muy personal, desde el principio se puede consultar, nada más que se les explica que las cajas no están organizadas, que no están en las cajas definitivas y las carpetas, pero ahorita ya están en las cajas y carpetas definitivas conformando los expedientes y se puede prestar sin ningún problema. De hecho, en el archivo se puede digitalizar, se permite digitalizar el material con cámara fotográfica, nada más de semiprofesional y hasta el celular o cámaras de las sencillas, ¿no? Sin ningún problema. Ya si quieren una imagen de mayor calidad, se tiene que ver en repografía y tiene un costo, ¿no? No lo sé, ese sí no lo sé. Y la otra pregunta en cuanto en qué consiste el material de las transparencias, ¿sí? Yo sinceramente todavía no lo reviso, que yo creo que eso sería parte como para otra ponencia, revisar igual de qué tratan las entrevistas. De hecho, yo sé que tienen en resguardo la carrera de licenciatura. La licenciatura tiene a su cargo el fondo de Alfredo Salce, entonces dije, es muy interesante llevarles que también aquí tenemos un poquito de eso, ¿no? Pero yo creo que da para una ponencia ver esas entrevistas, qué es lo que dice, y de igual forma la biografía y entrar un poquito más y lograr identificar esas transparencias. Son como 30 transparencias las que hay en el fondo. ¿Ah? Gracias. La doctora Yaminel. Sí, buenas noches. Para los doctores Rivera, que están aquí ambos, no sé si alcancé a entender bien de las 400 fotografías que se generan actualmente, si es hoy, o sea, hoy en día, y creo haber entendido que pasaban a esta base y sistematización que están teniendo. Entonces me daba curiosidad saber, porque comentaban que solo 5 quedaban como resguardadas. Entonces, ¿qué proceso como más claro tienen con el resto de las fotografías? Principalmente si tienen como algún, me imagino que sí, obviamente un sistema como de organización. Me dio curiosidad saber un poco más sobre el trabajo que hacen con esas otras fotografías que son resguardadas. En el caso de Ángel, si nos pudieras comentar, aunque sea muy puntualmente, ¿cuál es el proceso que tiene el archivo histórico de la UNAM, por ejemplo, para la recepción como de estos tipos de archivos personales? O sea, ¿qué proceso lleva a cabo la institución para determinar qué sí ingresa y qué no ingresa? Y para Guadalupe, ante estas dificultades que a veces nos encontramos todo el tiempo con las instituciones, ¿qué tanto podríamos pensar en una idea muy alocada quizás de pensar, pero en una cuestión como de laboratorio como conjunto? O sea, más entre diferentes instituciones, ¿no? ¿Qué tanto así se podría considerar como una especie de idea de laboratorio ambulante donde se puedan sumar más bien esfuerzos entre diferentes instituciones? Quizás a lo mejor se pueda lograr otro tipo de resultados, ¿no? Pensando, por ejemplo, en el laboratorio y espacio que ustedes tienen, o pensando en el laboratorio de archivística, no sé. Gracias. Doctor, ¿quiere pasar para responder o aquí el doctor? Bien, sí, el dato que referíamos era de la producción diaria de un aproximado de 400 fotos de parte del área de comunicación social de la universidad. Se cubren los eventos que celebran en la institución en sus diferentes campus de manera diaria. Entonces, los fotógrafos
los documentalistas fotográficos generan esas imágenes y de esas 405 se utilizan para documentar en redes sociales las actividades más importantes, pero el resto se van directo al repositorio. De hecho, pasan por ese proceso de descripción con Dublin-Core, se hace la edición de las fotos y se integra al repositorio. Entonces, en promedio son 400 fotos las que se generan al día y todas van directo al repositorio. Entonces, perdón. No, de esas 400 no, porque hacen más tomas, pero las que se toman en cuenta para la documentación son ese promedio de 400. Entonces estamos hablando ya de un fondo, ya de un tamaño considerable, y todas van directo al repositorio. Se generan dos versiones de las imágenes: la versión de preservación en los formatos que referíamos en la presentación y la de difusión, que es la que se difunde a través del repositorio y en redes sociales. ¿Sí? Bueno, sí, ¿cómo es el ingreso de los fondos o colecciones dentro del archivo? Bueno, la característica principal es que es el archivo histórico de la UNAM. Entonces, por lo menos los fondos no hay tanto problema porque, bueno, ahorita con la ley de archivos es diferente también, porque ya no pueden hacer las transferencias que se venían haciendo, sino cada dependencia debe de resguardar sus fondos documentales, y tanto el de trámite, concentración histórico, lo que están pidiendo la ley de archivos, que se mantenga. Entonces, pero en cuanto a las colecciones, por ejemplo, de este tipo, tiene que ver que el personaje pues bueno, sea importante y tenga que ver de una o de otra forma de la universidad principalmente. Pero si es un fondo y el personaje es una colección, perdón, o fondo privado puede ser también, que esos también se donan, no es necesaria la transferencia. Si se ve que es de interés para la historia de México, por supuesto que también es la forma para ingresar. En cuanto a la valoración, ¿qué son los materiales? Por lo menos se hace una primera valoración y asisten las personas de restauración y se asigna a uno de los técnicos académicos para que se valore y ver los materiales si tienen la calidad como para pasar. Pero allí entraríamos en una materia un poquito más compleja, ¿vale? Bueno, en breve porque los moscos están. Yo lo creo muy viable, Yaminel, porque en parte es lo que venimos haciendo desde hace años, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos para los que no lo sepan? Nosotros llevamos ya 22 años dando talleres de fotografía infantil y son talleres gratuitos. Y ustedes saben lo que cuesta un taller de eso, ¿no? Porque no hasta hace 3 años fue que empezamos nosotros a trabajar con los niños fotografía digital, y antes era fotogramas, fotografía blanco y negro, con cajas estereoscópicas, con rollo de color, con cámaras desechables, y últimamente lo que ha impactado es el trabajo de la cianotipia, que ya lo hemos hecho con ustedes, ¿sí? Yo lo veo viable, e incluso nosotras, y siempre insisto porque somos mujeres, no solo las que trabajamos en el archivo, sino quienes colaboran con nosotras, siempre abogamos porque sean trabajos comunitarios en el que nosotros no tengamos que cobrar ni ellos tengan que aportar más que lo que saben y que repliquen lo que aprenden. Quizás ese sería el único problema que administrativamente podríamos tener, porque siempre se está insistiendo en que nosotros debemos de cobrar ya todo lo que enseñamos, y la verdad nosotros nos oponemos. ¿Por qué? Porque hasta donde hemos podido, de eso me encargo yo, de gestionar recursos, la mayoría no con instituciones, mucho menos con la universidad, con amigos y colaboradores, y ha funcionado, pero sería cosa de hablarlo, de organizarlo, como la experiencia que tuvimos de Archivos en Movimiento en diciembre. Exacto, sí se puede, por supuesto. Gracias. Bueno, para ir cerrando voy a hacer la entrega de las ponencias y bueno, en primer lugar pues agradezco a todos los presentes a nombre del comité organizador. En particular quiero decir que pues esta mesa, como siempre en estos eventos, se aprende mucho, porque como vimos
Fue una mesa en la que se habló en los casos de Querétaro, San Luis Potosí, la UNAM, la Universidad Michoacana, de necesidades y retos técnicos, materiales, administrativos, que son cosas que a veces no se ven porque le damos demasiado peso a las necesidades institucionales y a la construcción, justificación de todos estos discursos que son más del interés tanto de la autoridad o de los usuarios que piden el acceso a toda esta información y documentación. Entonces me parece que esta mesa de archivos universitarios pues fue muy rica en esta medida. Las constancias, bueno, se las entrego, son a nombre del comité editorial. En particular, en esta actividad participa la Escuela Nacional de Estudios Superiores, la INES Unidad Morelia, a través de la carrera en Administración de Archivos y Gestión Documental, quien en conjunto con la Universidad Michoacana, la Dirección de Archivos de la Universidad, pues realizan esta actividad, son quienes emiten las constancias. Y aprovecho para recordarles que mañana continúan las actividades, ahora serán en la Universidad Michoacana, en el edificio que corresponde con el área de archivos, y ahí tendremos el trabajo. Las sesiones a partir de las 9 de la mañana, que será el registro, y a las 9:30 iniciarán las actividades académicas. Entonces entrego la primera constancia al maestro Ángel Ángeles Fernández. ¿Se la pueden pasar, por favor? La siguiente es para Jonathan Ojeda Gutiérrez, para que se la compartan. Luis Roberto Rivera Aguilera, Julio César Rivera Aguilera, está aquí, bueno, están presentes, gracias por asistir. La doctora María Guadalupe Chávez Carvajal, muchas gracias por su participación. Para Guadalupe Pacheco Castro, gracias. Para Patricia Maribel Mandujano Luna, la entregamos, bueno, porque a través de la ponente la entrega a su compañera. Y entonces, pues damos con esto por finalizada las actividades de este primer día del coloquio. Como les mencioné, continuamos mañana, ahora en las instalaciones de la Universidad Michoacana. Nos vemos por allá a las 9 de la mañana. Y no sé si hay algún otro aviso. No, bueno, con eso cerramos. Agradecemos a quienes mantuvieron aquí presencialmente y también quienes nos siguieron por las redes sociales. Gracias y buenas tardes, buenas noches.